Buenas noches, profe. Nosotros somos el grupo 4. Nuestro tema es exponer sobre el gradiente geotermal de las cuencas de Antearco del Ecuador. Nuestro grupo está conformado por Ismael Moreira, Kenny Rivera, Jefferson Toro y mi persona, Esther Bravo. Como una pequeña introducción, el gradiente geotermal es la medida de cómo aumenta la temperatura conforme se desciende en el subsuelo, y este es fundamental para estudios geológicos y de la misma manera para evaluación de recursos geotérmicos. En, en el contexto del antearco del Ecuador, estas se encuentran en unas zonas que son geológicamente únicas que afectan el comportamiento geotérmico del suelo. Estas cuencas se encuentran entre la zona de subducción y la corteza continental. El estudio en el que nosotros dirigimos nuestra exposición se basa en el análisis del gradiente geotermal de las principales cuencas de antearco del Ecuador, como son la cuenca Manabí, el Golfo de Guayaquil, las cuencas Progreso-Tumbes, y estas, en su resultado, se hace una comparación con la cuenca Oriente. Para estos estudios, los estudios que se realizaron en este informe, se utilizó principalmente las mediciones de temperatura de fondo de pozos, que también se los llama BHT por sus siglas en inglés, que consiste en medir la temperatura a distintas profundidades durante ciertas perforaciones. Y el objetivo de este trabajo como tal es calcular y analizar el gradiente geotermal de las distintas cuencas mencionadas para comprender con datos previamente obtenidos el comportamiento del subsuelo en esta parte del país. Buenas noches, profesor. Yo les voy a dar un poco de contexto sobre lo que es el DST, BHT y la corrección por el método de Cone. Sí. Bien, primero tenemos que saber qué es DST. DST es una conocida como prueba de producción temporal que se realiza cuando se está perforando el pozo. Este de aquí mide dos datos. Primero, temperatura y presión. Estos dos son parámetros de lo que es eh, el fluido del reservorio que se mide a una profundidad específica. Estos datos como tal de DST nos ayudan a estimar de una mejor manera lo que es el gradiente geotermal. En la parte inferior se nos muestra una tabla en donde nos dan datos de un pozo, que es el de Amistad, con profundidades que van desde los 9.917 hasta los 10.241 pies, y asimismo temperaturas desde los 159,8 hasta los 160 grados Fahrenheit. Siguiente. Bien, ahora, ¿qué es el BHT? Que esto de aquí es una temperatura medida en el fondo del pozo, justo después de tener lo que es la perforación. Este de aquí como tal no es una temperatura real, porque en sí el pozo no ha tenido un tiempo suficiente para equilibrarse térmicamente con lo que es la temperatura de la formación, por lo cual aquí necesitamos hacer una corrección mediante el método de Horner. Ya, siguiente. Ya, ahora el método de Horner para corregir este de aquí sirve para corregir el BHT y estimar lo que es la temperatura real del reservorio. Eh, este requiere al menos de dos o más temperaturas medidas luego de detenerse la circulación del lodo. En sí se basa en el hecho de que la temperatura del pozo se va a equilibrar a lo que es la temperatura real del reservorio. Ya, siguiendo. Ya en el informe se nos mostraba una tabla de datos en donde se analizaron registros de pozos, registros térmicos de pozos costeros ecuatorianos. Se presentaron diferentes datos como son los ya mencionados DCT, BHT y asimismo también CT y TSC. ¿Qué son estos dos? Primero, CT es el tiempo en el que el pozo estuvo en circulación de lodo antes de detenerse. Este es un factor importante porque mientras más el lodo siguió circulando, mientras más tiempo estuvo circulando, mayor se va a enfriar la formación. Ahora, ¿qué es el TSC? Este de aquí
es el tiempo total en el que estuvo en circulación el lodo y antes de detenerse la perforación. Este de aquí también es esencial para aplicar el método de Horner, ya que nos ayuda a estimar el tiempo transcurrido eh, antes de detenerse la circulación de error y poder corregir el BHT. Ahora, nos muestran también en el dato, nos mostraba en el informe la figura 2 que fue una aplicación del método de Horner para dos pozos. Primero, Amistad Sur, que en este de aquí encontramos lo que es CT, como ya dijimos, que es el tiempo que estuvo en circulación el lodo, el pozo, y tenemos dos HT, y en este caso aquí podemos hacer la corrección de Horner. Por contraparte, ahora tenemos el pozo de Ricardo 1, que en este de aquí existe BHT y tenemos tres, pero no existe como tal el CT. En teoría se podría hacer también una corrección del método de Horner, pero ahí había una mayor incertidumbre que en sencillas palabras sería que va a haber un margen de error para los cálculos. Ya, cabe mencionar por último que en algunos estudios del mismo informe se mencionaba que no se contaba con el dato real de lo que es el tiempo desde que se detuvo la circulación hasta que se midió la temperatura o sea, el BHT. Por lo cual aquí los autores del informe asignaron un valor de una hora a, como TSC, ya que como tal no querían, o sea, desperdiciar los otros datos tomados. Ya con aplicado el valor de una hora, sí se puede estimar la corrección de Horner, pero eso sí, como ya dijimos, va a haber un grado de incertidumbre, un grado de error en los datos. Pero esto nos va a ayudar a continuar con el análisis de entes autónomos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la metodología de estudio, en lo que la metodología que se basó el estudio, pues esta se basó bajo el cálculo de datos de temperatura de fondo sin corregir, debido a la limitada disponibilidad de pruebas de CT y los datos de temperatura corregida. Para compensar esta limitación, pues se aplicó lo que es una regresión lineal directa entre lo que es temperatura y profundidad, sin asignar una temperatura superficial fija. Esto nos permite realizar análisis comparativos entre diferentes cuencas del antearco ecuatoriano, donde también se utilizó lo que es el método de corrección de Horner para mejorar la estimación de la temperatura estática del subsuelo. Bueno, el siguiente gráfico detalla lo que es el gráfico de la temperatura de fondo y de CT versus la profundidad del pozo, lo que es el pozo Amistad 4. La línea continua de puntos azules nos indica lo que es las temperaturas de fondo bajo a ciertas profundidades, y los puntos rojos nos indican las pruebas de ST, donde, bueno, aquí nos muestra una tendencia lineal muy clara con una pendiente de 0,74 grados Fahrenheit por cada 100 pies, lo que, bueno, eso nos representa lo que es el gradiente geotermal local de lo que es el pozo Amistad 4. La relación R2 es igual a 1. Esta nos indica que existe una dispersión mínima y que la diferencia entre la temperatura de fondo corregidas y los valores de ST es solamente del 3%, lo cual esto nos demuestra pues que el método de corrección es confiable y que las temperaturas registradas reflejan con bastante precisión la realidad del subsuelo en esta zona. Siguiente. Bueno, en este gráfico nos representa lo que es la temperatura de fondo corregidos y no corregidos de lo que es el pozo Manabí, la cuenca de Manabí, versus la profundidad de lo que es de la cuenca. También usando lo que es el método de corrección de Horner. Aquí como datos importantes nos mencionan que el gradiente geotermal promedio pues oscila aproximadamente por los 0,56 grados Fahrenheit por cada 100 pies. Un gradiente geotermal similar a lo que es el Golfo de Guayaquil, que oscila
no mayor a los 0,65 grados Fahrenheit por cada 100 pies. La temperatura superficial ajustada pasa de 112,6 grados Fahrenheit, la temperatura original real, a 116,4 grados Fahrenheit con la corrección de Horner. Bueno, aquí basado a lo que es el método de corrección de Horner, pues este ajusta ligeramente la temperatura superficial, pero mantiene el gradiente muy similar al original, lo cual este demuestra que la principal variación está en los valores de la temperatura y no en la pendiente del gradiente. Pues nos indica que el promedio entre los VHT corregidos y los no corregidos pues es de un 3% y en algunos casos pues llega hasta un 5%, que aunque la corrección no cambia drásticamente el gradiente, esta ajusta superficialmente la temperatura, lo cual mejora la confiabilidad de los datos utilizados en el análisis térmico establecido en esta zona. Siguiente. Y bueno, como resultado final tenemos lo que es el mapa del gradiente geotermal del litoral ecuatoriano en base al área de estudio. El área de estudio, pues tenemos que este mapa estuvo basado bajo o a partir de toma de datos de 26 pozos y bueno, al menos también dos medidas más de gradiente geotérmico obtenidos del pozo de los campos de Pacó y Ancón, lo cual, bueno, nos indica como datos importantes que los gradientes geotérmicos más altos se encuentran ubicados en lo que hacen en las zonas del pozo Domito 1 con un gradiente geotérmico de 1,02 grados Fahrenheit por cada 100 pies, lo que nos demuestra que hacia la zona sur del área de estudio nos indica un gradiente geotérmico alto y para la zona norte el gradiente geotérmico es un poco más frío, un poco más bajo, por la cual el gradiente geotérmico del Pozo Playas uno nos indica un gradiente geotérmico de 0,18 grados Fahrenheit por cada 100 pies. Pues esto así nos determina que las cuencas del Altearco como lo del Manabí y el Golfo de Guayaquil, estas tienden a tener un régimen térmico más frío y con gradientes por debajo de lo que es el 0,65 grados Fahrenheit por cada 100 pies metros de profundidad, determinando así que las zonas más elevadas térmicamente se concentran hacia el sur. Buenas noches, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre las conclusiones que se tuvieron con respecto al artículo que nos tocó. Bien, en cuanto a las conclusiones, la diferencia significativa que se mostraron con respecto al gradiente geotermal calculado para la cuenca Manabí y el Golfo de Guayaquil, en este caso fue de 0,56 grados sobre 100 pies y también de 0,57 grados sobre 100 pies, respectivamente. Mientras que la provincia geológica Progreso Tumbes muestra un gradiente geotermal de 0,65 grados Fahrenheit sobre 100 pies. Esta comparación realizada con los datos de BHT, o también llamado temperaturas de fondo corregidas, por el método de Horner y los DST. Los DST son pruebas de formación respecto a los datos de BHT no corregidos. Estos muestran una leve diferencia, por lo que están utilizando de manera directa el cálculo del gradiente geotermal. Además, el gradiente más débil está relacionado con la estructura de lo que sería del Golfo de Guayaquil, dado que presenta un alto basamiento, ya que están asociados a diapiros arcillosos en forma de embudos, lo cual causan anomalías geotermales sobre ellos.
Asimismo, los gradientes bajos son usualmente observados en zonas de subducción debido a la entrada de sedimentos portados por el agua fría por debajo de la corteza continental. Adicionalmente, la presencia de corteza compuesta por terrenos oceánicos, por ejemplo, la formación Cayo y la formación Piñón, están relacionadas con el bajo régimen termal. En la gráfica podemos ver que en el eje de las X tenemos lo que es los datos en pie, que va desde 0 a 20.000 pies de profundidad. Y en el grado de las Y tenemos la temperatura que va de 50 a 300 grados Fahrenheit. Aquí nos muestra que la figura, o en este caso la línea de tendencia que está de azul, muestra lo que es la cuenca oriente. Tenemos aquí un valor de 0,9424. Con respecto a la del Golfo de Guayaquil, que es un valor más bajo, que sería de 0,86882. Esto muestra que el gradiente geotermal va a ser mucho más alto en la cuenca oriente. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.